Hola amigos, buenas noches. Soy yo, el Cid. En esta ocasión vamos a presentar el episodio número 2, Siguiendo a la Sombra. Como sabemos, existen muchas historias de terror que se encuentran redactadas en la red, experiencias personales, y muchos de ustedes las han compartido a través de distintos medios, Facebook, Twitter, Instagram, y en esta ocasión buscamos historias de Reddit. Por lo que al final haremos un pequeño análisis, en el que buscaremos entender qué fue lo que ocurrió. Veremos la historia desde un punto de vista psicológico y sobre todo paranormal para entender el trasfondo. Así que por ahora, comencemos con la primera historia de la noche. Y la primera historia dice así: una historia escrita hace 3 años por el usuario LividAd933. Una vez mi abuela me contó esta historia. Mi bisabuelo Arcadio se encontraba cabalgando cerca de los campos de cultivo de maíz. Iba a paso lento dirigiéndose a otra ciudad cerca de las 5 de la mañana. Llegó cerca de un canal con vegetación a su orilla y escuchó un bebé llorar fuertemente. Se bajó del caballo a buscar e ir por ayuda. Lo encontró envuelto en una manta. Lo levantó y se subió a su caballo. Encontraría ayuda en la ciudad a la que iba. El bebé no paraba de llorar en lo que iba de trayecto, cada vez lloraba más fuerte, hasta que hubo un silencio total. Y una voz lo rompió, diciendo: Arcadio, mira mis dientitos. Cuentan que asustado y en shock, y como pudo, quitó la manta que cubría el rostro del bebé para encontrarse con una cara demoníaca y una boca grande con colmillos saliendo de ella. Lanzó aquello que había recogido para apresurar su paso lejos de ahí. Aunque la historia no nos dice exactamente en qué lugar del mundo fue este suceso, lo que sí cabe mencionar es que muy difícilmente tal vez un niño podría haber quedado en una mantita cerca de un río en esa intención de a ver quién lo recoge. Entonces el señor tal vez lo que debió haber hecho desde un inicio era ver el niño y las condiciones que estaba. Aunque recordemos que está hablando de su bisabuelo. Probablemente esta historia está teniendo o está ocurriendo aproximadamente tal vez en el año 1920. Vamos con la segunda historia de la noche. Esta es también de hace 3 años del usuario El Gato Wilson. Y dice: esta no es una historia, es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital ya hace como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos a las 12 o 1 de la mañana, ninguna máquina de café estaba funcionando, pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro, el pasillo que se dividía en 2 tenía las luces apagadas. Aún así decidí irme por ese café. Atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora, que estaba apagada. Así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y preparé mi café. Al volver llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección. Tal vez curiosidad. El caso es que me tomé el otro camino y llegué a las salas de los consultorios. No había nadie y todo estaba oscuro. Pero a lo lejos, en una de las bancas, me pareció ver una sombra. Una persona parecía estar sentada ahí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle. El caso es que de repente esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de esperas donde se encontraba mi madre, medio dormida. Al llegar, el vigilante me comentó que en efecto ahí donde yo estuve paseando se aparece el fantasma de una persona. Esta fue mi pequeña experiencia sobrenatural. Siempre en los hospitales ocurre que mucha gente ve entidades, apariciones, probablemente gente que es muy susceptible a ver este tipo de situaciones o de personas o de entidades. Lo que están viendo son almas que no han reconocido que ya no están en este plano. Pueden ser buenas o pueden ser malas, o tal vez era algo, una entidad más allá que buscaba llevarse a esta persona. Así que recuerden que no caminen solo por la oscuridad, y menos en lugares como esos, ¿ok? Y ahora vamos a leer la tercera historia de la noche.
Una noche, cuando tenía alrededor de 12 años, estaba con mis viejos comiendo afuera de mi casa, ya que una parte del comedor estaban en construcción. Me habían mandado a que buscara algo que ya no me acuerdo hacia la cocina, por lo que me fui por la cochera. Ahí iba caminando y mientras estaba pasando, de pronto, en un momento dado, veo una señora con una ropa muy antigua, la que usaban para dormir en aquel entonces, tal vez hacía unos 100 años. Su ropa estaba muy desgastada y sucia. Tenía una mirada perdida. Pasaron como 30 segundos mirándonos fijamente, pero para mí fueron más de 5 minutos. Quería gritar y no podía. Quería correr y no podía. Estaba inmóvil. Sentía cómo se me iba el aliento. Cuando pude gritar y volví a mirar, ya no estaba. Una vez que me pude liberar, no hablé de eso en mucho tiempo. Actualmente, eso es lo peor que me ha pasado. Esta historia está bastante curiosa porque habla de una entidad adentro de su casa que había invadido. La casa probablemente era ya vieja o tal vez alguien había arrastrado algo hasta su casa y no había tenido la precaución de tener sus protecciones. En fin, vamos a ir a la última historia de la noche, la cuarta historia que vamos a relatar. Esta historia está redactada hace 3 años por el usuario Alejo Aleja y dice: esto es una historia de terror que me pasó a mí. Hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien. Cuando pequeño estaba solo en mi habitación durmiendo, cuando en la madrugada escucho cómo golpearon la ventana de mi cuarto y veía a una persona totalmente negra. Parecía que estaba viendo a esos seres de la gente sombra. Golpeaba suavemente la ventana hasta que se decidió a romperla. Ahí pegué el grito y mis padres vinieron a ver qué estaba pasando. Fuimos afuera a revisar quién podría ser o si esa cosa estaba por ahí escondida. Al final no encontramos nada y todavía me pregunto si eso fue mi imaginación o realmente pasó. Y esto, amigos, fueron las 4 historias que corresponden al episodio número 2 de Siguiendo la Sombra. En esta ocasión fueron historias de Reddit. Si ustedes tienen alguna página o alguna comunidad en donde ustedes quieran que yo relate sus historias, háganmelo saber. O si ustedes son de Monterrey y tienen una historia que contarnos, díganos dónde están y con gusto iremos a hacer una pequeña visita y a investigar un poco el lugar. Y si tienen algo que contarme, háganlo antes que salga el sol. Nos vemos.